micros, obviamente limitados, ya soportan sistemas operativos, como los conocemos, o sea, tal cual, pues no se comparan con las capacidades que se podrían tener con los microprocesadores, ¿no? Y aún así le ponen a los microprocesadores que ustedes pueden trabajar con GPUs, hacer cálculos paralelos, etcétera, pues es un montón de ventajas, ¿no? Pero si nosotros tenemos una aplicación básica sencilla, pues cuando inició esto era inimaginable que nosotros pudiéramos tener a lo mejor una computadora pues para hacer algún procesamiento de señales, ¿no? Entonces por eso se enfocó tanto en los microcontroladores, ¿no? Entonces, pues finalmente el microcontrolador, nosotros podemos guardarle su archivo, su código ejecutable, y pues se ejecuta, ¿no? Y en el otro, pues no podríamos hacer eso. Esa es la principal diferencia. De igual manera, ¿qué es lo que cambia en un microprocesador que tiene arquitectura de DSP o un microcontrolador que tiene arquitectura de DSP? Pues lo que cambia esta es una arquitectura básica, es que tiene ciertas cosas que ayudan a mejorar el procesamiento y lo hace más rápido, como podría ser lo que está en rojo, ¿no? Lo que está en rojo son unidades extras que nos permitirían trabajar de una manera más eficiente. Eso es más fácil de visualizarlo si trabajamos en ensamblador. Ahorita les voy a explicar cómo sería eso. Una arquitectura de un procesador actual sería ¿no? Un DSP, que viene siendo un microcontrolador, perdón, con un DSP. ¿Qué es lo que tiene? Pues un subsistema en su arquitectura que permite hacer ciertas cosas, ¿no? Viene siendo, este es su subsistema de DSP y aquí vienen las capacidades que tiene, ¿no? Ahorita creo que con el ejemplo más adelante va a quedar más claro. Pero tenemos periféricos, tenemos protocolos de comunicación, tenemos temporizadores, tenemos relojes en tiempo real, UART, SPI, todo eso no cambia. Lo único que cambia es que en su arquitectura hay algo diferente. Para entenderlo un poco mejor, de los que ya llevaron micros o los que tienen un poquito más fresco esto, nosotros, este es un microcontrolador. Es posible trabajar en paralelo con un con un microcontrolador. Bueno, ¿a qué me refiero con paralelo? Que podamos hacer dos tareas al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Para que lo entiendan un poquito mejor la pregunta, yo tengo mi microcontrolador, le voy a poner MSU, aquí está su alimentación, y supongamos que aquí está puerto A, y lo voy a poner en alto. Y aquí tengo un puerto B, puerto B1, puerto A1 y puerto B1. Está en bajo y lo puse en alto. Simplemente cambié el estado. Eso lo puedo hacer en paralelo en una sola instrucción, en dos instrucciones, bueno, al mismo tiempo, es pregunta. Pues es que lo que recuerdo, habíamos visto de que había una forma de que trabajara de manera paralela, pero no sé si de esta forma, sino está realizando ciertas instrucciones y al mismo tiempo unos cálculos, creo, el procesador, bueno, el microcontrolador, pero no sé si de la manera como lo dice usted, profe. Ok. No sé si te hace referencia a interrupciones. O eso no. Es pregunta, nada más para entender si más No, bien. creo que era a la estructura de las instrucciones, el procesamiento de instrucciones. Ok. Bueno, ahorita lo vamos a explicar un poquito. Los microcontroladores no trabajan en paralelo. Si trabajamos en un lenguaje de alto nivel, pudiéramos casi pensar que están trabajando en paralelo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un lenguaje de alto nivel que viene siendo C.
A veces ese es el problema cuando a nosotros nos enseñan microcontroladores y nos enseñan en C. En ocasiones no sabemos exactamente qué está pasando a nivel de ensamblador, aunque también, siendo sinceros, sí ayuda bastante, pero pues ensamblador, imagínense que yo les digo, van a hacer un protocolo de comunicación USB. Probablemente se pueden, todos tenemos la capacidad, probablemente unos más, unos se vayan a llevar más tiempo, otros menos, y puede que lo logren, porque finalmente todo es lenguaje máquina, pero pues se va a llevar un montón de tiempo, ¿no? Eh, entonces, es bueno que se ha migrado a C, que no se den ensamblador, pero en ensamblador se entienden muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros qué tenemos cuando tenemos un microcontrolador, lo voy a poner de otro color. Nosotros tenemos, pues imagínense que aquí tenemos nuestro micro. Y ustedes por aquí van a tener un cristal. Y pues el cristal es el que manda, ¿no? El que manda porque obviamente no hay que olvidar la alimentación. Imaginen que está 5. ¿Por qué? Cuando ustedes se alimentan, o alimentan un microcontrolador, empieza a trabajar el cristal. Hay micros que tienen cristal interno, hay formas de tener cristal externo, etcétera, ¿no? Empiezan y alimentan su cristal. Su cristal pues no es más que un tren de pulsos. Y que cada flanco de subida o cada flanco de bajada, dependiendo del estado, se considera un ciclo de reloj. Ahí se empieza a repetir, ¿no? Ahí más o menos. Pues supongan que son iguales, ya sea de subida o de bajada. Entonces cada ciclo de reloj hace algo, pero hace una tarea a la vez. Entonces, cuando yo les decía, voy a poner en alto este bit, y pues aquí lo habilitamos, ¿no? O ese puerto. Entonces hace primero se lleva una instrucción, y después hace otro y se lleva la otra instrucción. ¿Cuántas instrucciones? Pues pueden ser 2 ciclos de reloj, 3 ciclos de reloj. Pudiera darse el caso de que ustedes en lenguaje C, o si utilizan MATLAB para programar los micros, si utilizan, no sé si en la Vue, creo que sí se puede. Los FPGA sí. No, sí se puede. O utilizan Python. Creo que es así. Pudiera darse el caso en que en una instrucción ustedes mandan o indican que los 2 puertos se pongan en alto. Pero cuando se compila el código y lo que va a hacer el micro, lo va a hacer en 2 ciclos de reloj de manera serial, no lo va a hacer en paralelo. Así es como funcionan los microcontroladores. Entonces, nosotros a lo mejor vemos que en una sola instrucción nosotros pusimos en alto los 2 puertos, pero realmente no trabajan en paralelo. Entonces, en ocasiones, pues eso es lo que nosotros nos vamos con la idea porque estamos trabajando en un lenguaje de alto nivel. Probablemente la gente no le presta atención a esto. ¿Por qué? Porque a mí qué más da si yo quiero prender la luz de mi casa, de un cuarto y de otro. Supongamos que esta es la luz de un cuarto y esta es la de otro. Pues a mí qué más da si se prende en un ciclo de reloj. Estamos hablando que el micro trabaja a 48 MHz. Entonces esa es la frecuencia de trabajo del cristal, y quiere decir que un ciclo de reloj pues es esto. Si lo quieren a tiempo, pues saquen el inverso. Entonces, a mí qué más da que se ponga en el orden de los microsegundos una luz y en otra, ¿no? Y con una instrucción la hago, pues si se tarda un ciclo de reloj extra, pues a mí realmente ni me interesa, dependiendo la aplicación. Pero para ciertas aplicaciones sí es de suma importancia esto, específicamente para el muestreo de señales, para adquisición de señales o para obtener la información de señales o para hacer transmisión de señales. Ahí sí es de suma importancia, ¿no? Y es de suma importancia a lo mejor que hagamos un procesamiento en paralelo. ¿Qué quiere decir? Pues que podamos hacer 2 cosas al mismo tiempo. Imagínense, a lo mejor pues esto para
de una casa, pues no pasa nada, ¿no? Para prender los focos de una casa. Pero pues si vamos a estar reconstruyendo una señal satelital, pues es de suma importancia que lo podamos hacer. ¿Por qué? Imagínense que por aquí nos llega un pico alto y lo vamos a perder porque está ocupado el microcontrolador haciendo otra cosa. Pues son aplicaciones muy específicas, ¿no? Pero más que nada lo que nos interesa es que termine rápido para tener la disponibilidad y hacer más operaciones. Entonces, el microcontrolador en sí no trabaja en paralelo, aunque nosotros a nivel lenguaje de alto nivel lo veamos que hace dos instrucciones al mismo tiempo. Y para eso y eso fue lo que se mejoró en los DSPs. ¿Qué quiere decir? Tienen su micro. Perdón. Tienen su microcontrolador y de manera interna agregan una arquitectura, o sea, le agregan más cosas en la forma de que se fue fabricado para que pueda hacer cosas en paralelo. ¿Qué cosas en paralelo? Pues ahorita lo vamos a ver. Principalmente algo que se llama MAC. Hay unos que tienen como este, si se fijan aquí, tiene la transformada rápida de Fourier, que en análisis de señales es de suma importancia porque nos permite extraer información de las señales, pues para hacer ciertas cosas después, ¿no? Pero el tener la transformada Fourier de esa señal, pues nos permite, pues de ahí tenemos la información de la señal como tal y por ahí podemos hacer más cosas, ¿no? Antes de avanzar, ¿hasta aquí hay alguna duda, comentario y sugerencia? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué es MAC? MAC es multiplicación. Es de suma. En inglés es de agregar o add. Y guardar, ¿no? De acumular. Eso es lo que viene siendo MAC. La transformada de Fourier, pues ya saben qué es. Un microcontrolador contra un DCP, ¿no? Estamos hablando que esto tiene sus orígenes en los 70s, 80s, cuando empezó esto. Obviamente adentro de esto hay transistores y hay compuertas lógicas. Y un microcontrolador pues surge y se veían limitados en ciertas cosas. Aquí tenemos una tabla de un PIC 16F, creo. Y es 16F y ya lo demás pues no me interesa mucho. Es un set de instrucciones. Este set de instrucciones, bueno, también acá en su subsistema les dicen que tienen una arquitectura que permite trabajar en paralelo. Y si ven algunas definiciones, por ahí van a encontrar que dicen que agregan un set de instrucciones. Pero el agregar un set de instrucciones, pues sí, agregan un set de instrucciones para que ustedes puedan empezar a trabajar con esta área, con esta parte de la arquitectura. Por eso se considera que agregan un set de instrucciones. Bueno, el PIC16F, este es un set de instrucciones en lenguaje ensamblador. ¿Qué quiere decir? Pues aquí, por ejemplo, cuando estamos programando en ensamblador, aquí vamos a sumar vamos a sumar el registro W y F, y en D vamos a decir dónde se va a acumular, si en D o en F. Eso viene siendo D, y así sucesivamente. Este es un lenguaje ensamblador de un microcontrolador todavía comercial. Si lo programan en ensamblador, pues así va a ser, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues bueno, es un poquito diferente, pero ustedes prácticamente están trabajando en lenguaje máquina y tienen el control de todo. Entonces, con estas instrucciones, ustedes hacen todo lo que ya se ha hecho, o lo que hacen en C, solamente que es un poco más complicado y más tardado. Entonces, el hacer una suma de un registro, o entre registros, o a un registro sumarle algo, ¿cuántos ciclos de reloj nos lleva? Nos lleva un ciclo de reloj, y se ven afectados estas banderas, que vienen siendo la de acarreo, la de cero, etc. Y así sucesivamente. Aquí tenemos una AND, aquí tenemos para limpiar registros, etc. ¿Un registro qué es?
pues, por ejemplo, para poner en alto un puerto o una salida o prender un LED, yo tengo que modificar un registro. Entonces, a un registro que está en 0, que viene siendo el puerto A, por ejemplo, le sumo un 1, y al tenerlo en un 1, quiere decir que lo estoy encendiendo. Más o menos así es como funciona, de manera muy general y básica. Entonces, todas estas instrucciones, pues, es un ciclo de reloj, 1, 2, dependiendo. Entonces, dependiendo el cristal, pues es lo que se tarda, ¿no? Pero entonces, esto es de un PIC y esto es un microcontrolador. Entonces, el DSP, ¿en qué nos vino a ayudar? Pues imagínense, para hacerlo más, a lo mejor es algo tonto o un poco básico, pero imagínense que aquí están dos personas. Esta persona solamente sabe sumar y restar. Y esta persona sabe sumar, restar. Pero aparte de eso, pues ya le enseñamos a multiplicar y dividir. Entonces, aquí un microcontrolador, ustedes pueden ver en todo el set de instrucciones, en ningún momento o en ninguna línea hay una multiplicación. Si no me equivoco, no debería. No hay multiplicación. Entonces, el microcontrolador, supongan que es esta persona. Y ustedes me van a decir, bueno, pero yo en C, yo le ponía multiplicar y mi micro sí lo hace. Pues sí lo hace, pero en el momento que compila, van a hacer que el micro, pues, para hacer una multiplicación que ocupan, pues un contador y sumas, ¿no? Si yo voy a sumar 5 más 5, voy a multiplicar 5 por 3, pues es igual a 15, ¿no? Pero ¿qué van a hacer? 5 más 5, 10. Y llevan 1. Bueno, ahí se consideran 2. Más 5 y llevan 15. Y pues más 1 y vienen siendo 3. Lo multipliqué por 3. Entonces, de esa manera se hacen las multiplicaciones. En los micros, pues ustedes programan en C, pero cuando lo pasa al lenguaje máquina, está haciendo sumas y restas. Igual, si ustedes van a hacer una división, pues ¿qué van a hacer? Tienen 50 entre 5, pues le va a dar 10, ¿no? Pero entonces son 50 menos 5, 45 y el contador ven 1. Y así van a llegar a que la división son 10 veces. Pero si se fijan, ¿qué está pasando? Aquí dejo este ejemplo. ¿Qué está pasando? Pues esta persona está haciendo la misma actividad, va a llegar al mismo resultado, esta persona, pero con más trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar haciendo muchas sumas. Y esta persona, en una operación, va a hacer lo mismo. Eso prácticamente es un DSP. Entonces, ¿qué es lo que hicieron cuando hicieron los DSPs? Pues para los que ya sabían ensamblador y los que sabían lenguaje máquina, pues imagínense que ahora ustedes tienen este set de instrucciones. Y ahora les dicen, pues vas a hacer lo mismo, pero con este DSP. Pero este DSP ya sabe multiplicar. Aquí te agregué una multiplicación, una división, una exponencial, una transformada de Fourier, que a lo mejor no se lleva un ciclo, a lo mejor se lleva 3, 5, 10. Pero lo que te llevaría a hacer 100 ciclos, a lo mejor acá lo sacas en 10. Por eso se dice que se agrega un set de instrucciones extra. Pero realmente, ¿qué está pasando? Se está agregando o se está modificando la arquitectura interna, que viene siendo que nosotros vamos a poder trabajar con esta parte, con este set de instrucciones. Entonces, a nivel de lenguaje ensamblador, pues es más fácil entender cuáles son las diferencias de un microcontrolador y un DSP. Si les digo en C, pues probablemente el mismo código lo van a hacer exactamente igual. ¿Qué cambiaría o cómo podrían diferenciar un DSP de un micro? Pues cambiarían en varias cosas, ¿no? Como yo les dije, teníamos la persona 1 y la persona 2, la que nada más sabía sumar y restar. Va a ser más trabajo. Si lo traducen a micro, pues trabajo va a ser es energía, va a ser potencia.
consume más energía. Menos energía. En tiempo, menos tiempo. Entonces, pues eso es lo que se traduciría, a pesar de que ustedes vean que pues prácticamente es lo mismo, si revisan los ciclos del reloj, cuánto se lleva, cuánto consumo, pues debería de ser menor. Hasta aquí, dudas, comentarios, sugerencias. Creo que no, profe. ¿No? Bueno, entonces, si nos vamos a los tiempos de los 70s, 80s, cuando surgió todo esto, permítame un momento. Bueno, si nos remontamos a los 70s, 80s, pues que se programaba en ensamblador y muy pocos micros en C, pues esta era una ventaja, ¿no? Porque decía, ya sabías programar en ensamblador y lo único que les estaba agregando es más instrucciones. Entonces, si tenían su código en esta localidad de memoria, que es el bootloader, no sé, y que aquí está su código. Entonces, teniendo un código para hacer una multiplicación, pues todo eso, ¿no? Entonces ahora les digo, no, pero ya ese código ya no lo necesitas. ¿Por qué? Porque con una instrucción haces todo eso, ¿no? Entonces prácticamente se quedaba en una línea. Es como si les pasaran librerías, es algo similar a lo que hacen con Arduino. A lo mejor dicen, pues no voy a hacer el programa para controlar o hacer la comunicación y cuadrada C o Word. Ya está la librería y nada más pongo mi línea. Es una analogía, pues. Entonces, prácticamente les facilitaba todo esto. ¿Qué es lo y bueno, pues aparte de facilitar, mejoraba el rendimiento. ¿Contra qué competía en ese tiempo los DSP? Aparte de los microcontroladores, microprocesadores, pero los microprocesadores no eran una competencia porque era una computadora lo que se necesitaba. Empezaban a competir contra los FPGA. Pero ¿cuál era el problema de los FPGA? Yo le estaba diciendo, si ya saben programar micros y le agrego más instrucciones, la curva de aprendizaje era muy baja, muy corta, pues. Y los FPGA hay que enseñarse a describir hardware. Entonces era totalmente diferente. Pero ¿qué pasa actualmente? Actualmente pasa que los entornos de programación pues ya han mejorado. Entonces muchas personas pues ya se les facilita el FPGA, no es tan complicado y es más sencillo y hay más bibliografía. Pues entonces hay mucha gente que hace DSPs en FPGA, entonces pues es bastante aumentado muchas personas que programan en FPGA. Ahora contra los microcontroladores actualmente también compiten. ¿Por qué? Porque los microcontroladores se ha mejorado tanto la velocidad que a pesar de que, regresemos a este ejemplo, de que no sabe hacer multiplicaciones, pero esa persona es más rápida, ahora ya no es tan lenta. Entonces, dependiendo de la aplicación, pues ya no es tan crítico si me voy a tardar un microsegundo, en lugar de un nanosegundo que me tarde un microsegundo. Si lo que quería era hacer no sé, a lo mejor adquirir una señal o hacer un filtro, y no me interesa si se tarda tanto, tengo un rango de tiempo para hacer eso de 10 segundos, entonces no me interesa tanto. El consumo probablemente no hay tanto consumo. Para aplicaciones muy específicas, imagínense que si este consume 10 veces más porque trabaja 10 veces más y hace lo mismo, pero imagínense que están en un satélite, entonces donde todo el consumo es crítico, pues obviamente van a optar por un DCP. Entonces los DCP se han vuelto un poco más específicos con aplicaciones de alta velocidad, pero para aplicaciones probablemente las que nosotros hagamos o utilicemos, pues probablemente estén muy sobrados y un microcontrolador también nos dé. Pero finalmente lo que nos interesa es que conozcan, o lo que interesa aquí dentro del curso es que ustedes conozcan que el DSP
tiene una arquitectura diferente, que va a ser más eficiente, que en aplicaciones específicas podrían optar por ustedes por seleccionar un DSP. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno, pues en general, ¿para qué fue construido un DSP? Para hacer esto. Y pues ahorita me van a decir, pues el micro también lo hace, ¿no? Pues, tienen una señal, la pasan con un convertidor análogo digital, la procesan y la muestran o la envían o hacen un protocolo de comunicación. Eso, pues prácticamente me van a decir, pues eso exactamente lo hace un micro, a lo mejor un FPGA no, porque no tiene ADC, pero hay otros complementos o periféricos que se le pueden añadir. Entonces, ¿cuál es la bondad? Pues lo que está aquí, ¿no? La analítica va a ser más fácil por las funciones que tiene la Mac, que trabaja en paralelo. En su arquitectura trabaja en paralelo. Otras funciones como la transformada de Fourier, que ahí pues va implícito el Euler o el exponencial, otra cosa, ¿no? Entonces, en una instrucción o en muy pocos ciclos de reloj, multiplica, acumula y guarda. Entonces, pues eso agiliza todo, ¿no? Entonces es muy fácil, pues trabajarlos si ya se conocen los micros. Lo que sí es que muy probablemente ustedes no alcancen o no alcancemos a distinguir, pues sus bondades de una manera muy clara, a menos que tengamos una aplicación de alta velocidad. Lo que sí podemos es contar ciclos de reloj y por ahí ver, ¿no? Es algo similar, si no mal recuerdo, me habían dicho Admega, creo que es con T mayúscula, no sé, trabajaban con micros de 8 bits. Entonces, si después empiezan a programar una Admega de 16 bits, que es algo similar, si no me recuerdo lo que tiene Arduino, en varias de sus versiones, unos son 8 y otros son 16, y el programa es genérico, y ustedes lo cargan en uno y lo cargan en otro, y para ustedes es exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Pues hay aplicaciones donde demande más, no solamente periféricos, donde se demande más procesamiento, y van a ver que se traba o no funciona. ¿Qué es lo que pasa a nivel de ensamblador? Pues se desborda. ¿Qué quiere decir? En ocasiones, si ustedes ven por ahí, tampoco hay un retardo. No hay retardos. ¿Vale? Si ven en este set de instrucciones, está la función la función NOP, que viene siendo, o que es lo que dice, no hacer nada. Entonces, cuando ustedes mandan programar un timer o un retardo, pues, ¿qué es lo que se hacía? Se hace un ciclo, un loop, y se cuenta y se manda a no hacer nada al micro. Y ahí está ciclado. Y ya cuando sale del ciclo, regresa. Entonces, probablemente su código está aquí y su loop o cuando no hace nada, que viene siendo un timer, temporizador, perdón, lo pasan de aquí hacia acá y luego regresa. Cuando se traban los micros a nivel del lenguaje ensamblador, este micro va para acá y después le demandan que vaya para acá y después le demandan que vaya para acá y cuando quiere regresar ya no puede, se desborda, se traba y ya no sabe cómo regresar al inicio. Así es cuando se empieza a trabar, cuando estamos jugando o cuando se nos desborda, pues. Entonces el microcontrolador anda en localidades de memoria no deseadas y cuando le queremos que regrese, ya no regresa. Así es como se desbordan. ¿Qué vemos nosotros? Pues que no jala. Pero si nosotros tenemos aplicaciones muy básicas, como prender o algo de iluminación, pues no vamos a tener ninguna diferencia, lo vamos a ver igual. Entonces vamos a ver diferencias pues cuando ya tengamos alguna aplicación en específico. ¿Qué aplicaciones se utilizan? Pues se utilizan especialmente, obviamente dependerá, ¿no?, del fabricante. Siempre
Nosotros tenemos que ver la aplicación y de ahí definir qué queremos. Pero pues es muy común que ustedes lo puedan ver en cosas de comunicaciones de alta frecuencia, hablando de 2, 5, 10 GHz, o también en todo lo que viene siendo instrumentación, perdón, en los osciloscopios, donde no solamente es muestrar la señal, porque un osciloscopio muestrea, filtra, les hace analítica y visualizan. Todo eso es lo que tienen que hacer, no nada más es muestrar. Entonces, por eso es necesario que sean bastante rápidos. Ahí en ese tipo de aplicaciones es donde están utilizándose los DCPs. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno. Profe, todo bien. Entonces, bueno, la actividad que tengo o que se tiene programada para que ustedes la realicen el día de hoy es la siguiente. Es una recopilación de información donde ustedes van a identificar al menos 5 procesadores, de preferencia de diferente marca, como puede ser Texas Instruments, STM o ST Microelectronics, NXP, solo por mencionar algunos, ¿no? Analog Device, algo así. No sé si se me escapa alguno. Bueno. Pues el de microchip. En algunas de esas empresas hay que buscar DSPs, hay que sacar su arquitectura, su costo y algunas especificaciones técnicas, hacer una pequeña tabla comparativa. Lo pueden hacer en equipos de 2. Y pues eso es la actividad que se tiene programada para el día de hoy. La siguiente clase vamos a revisar los principales, pero cuál es la intención de que ustedes hagan esta pequeña recopilación de información, pues es que ustedes vean quiénes son los que las fabrican, cuánto cuestan, que se comparen un poquito con lo que ustedes conocen y pues que sepan qué tecnología estamos viendo, ¿no? En la arquitectura, lo que hay que rescatar es de la hoja de datos su diagrama de bloques. Probablemente no lo van a encontrar como esta arquitectura. Esta es una arquitectura y aquí les dice muy claramente DCPs. Entonces, probablemente no lo van a encontrar así. Lo que van a encontrar es que cuando busquen en una de estas páginas, va a decir, bueno, microcontrolador y es de 32 bits, por lo regular ahorita solamente son de 32 los que son DCPs, y empiezan sus especificaciones técnicas y por aquí dice DSP o instrucciones de DSP. Entonces ese micro tiene DSP. De ahí ustedes podrían ir a la hoja de datos y de la hoja de datos obtener su diagrama de bloques. Y de ahí, en la siguiente clase, estaríamos revisando cómo pueden ustedes identificarlo, ¿no? Aparte de que pues arriba dice que es un DCP, pero en la arquitectura, ¿qué cosas corresponden a los DCP? ¿Sale? ¿Dudas de lo que se va a hacer? ¿Para cuándo la tenemos que entregar, profe? Ahorita se va a subir una actividad, es como participación en clase. El tiempo estimado, pues nada más son 5, son 30 minutos. Entonces, cuando terminen, lo suben y pues prácticamente con eso estaríamos finalizando la clase. Ahorita en Classroom se les va a habilitar una donde van a subir su evidencia de trabajo. Aunque trabajen en equipo, los dos hay que subirla para saber que se estuvo trabajando. ¿Qué más? No, pues no, sería todo. Ahorita lo habilito. De todas formas, pues yo aquí sigo por cualquier duda, comentario. Son en equipos de 2, pues es libre. O lo quieren trabajar individual, pues también no hay ningún problema. ¿Sale? De preferencia, por ahí lo suben en PDF para poderlo revisar de una manera más rápida. ¿Sale?
se habilita como participación y aunque si esos 30 minutos no les son suficientes, de todas formas suban su evidencia de trabajo, aunque no hayan terminado. Pero creo que 30 minutos es más que suficiente. ¿Dudas, comentarios? No, todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, entonces aquí sigo por cualquier duda. Los que se quieran desconectar, no es necesario seguir conectados. Entonces, sería todo y nos veríamos en la siguiente clase. ¿Sale?